el día de hoy pues vamos a hablar acerca de las formas farmacéuticas como tal. Vamos a hablar acerca de estas cuestiones justamente que tienen que ver con em, las características ideales de cada una de estas formas en las que se presentan los medicamentos, y todo esto a razón de que la administración de medicamentos pues es sumamente importante en el proceso del cuidado a la salud, y dentro de todo esto pues la selección justamente de estas formas farmacéuticas pues son las que nos van a estar dando la pauta de saber precisamente si estamos realizando una administración correcta o no. Y entonces, bueno, ¿cómo definimos una forma farmacéutica? Pues es un producto final de un proceso tecnológico. Ese proceso tecnológico viene dado justamente por maquinaria especializada en ello, calibrada para ello, diseñada por ingenieros químicos, por ingenieros en procesos, por ingenieros industriales, por químicos, farmacéuticos y demás, que justamente establecen ciertos puntos, ¿no? Para que la tableta, el comprimido, tenga cierta dureza, tenga la forma que tiene, si es que va a tener alguna leyenda, alguna ranura o este tipo de cuestiones, pues todo eso tiene que ver con ese proceso tecnológico como tal. Y en este caso, que ese proceso tecnológico, esa maquinaria, ese software que se va a diseñar para el proceso de la mezcla, tal vez, incluso las máquinas que se utilizan justamente para hacer las mezclas de de las diferentes partes de un medicamento, pues nos deriven en cuatro principales aspectos, que son que la dosis sea correcta y estandarizada, es decir, que si en el blister, en el empaque que yo tengo, en mi domicilio como tal y que voy a estar ingiriendo, pues que cada una de las tabletas que vienen ahí, de las cápsulas o de los comprimidos y demás, tengan exactamente la misma dosis y que yo me pueda tomar sin importar cualquiera de ellas y voy a tener el mismo efecto terapéutico. Y viene de la mano justamente con el segundo punto, que es la eficacia terapéutica, que es qué tanto un medicamento va a poder realizar en mí el efecto para el cual se está diseñando. También la estabilidad a lo largo de un periodo de tiempo. Hemos visto, por ejemplo, que los medicamentos tienen cierta caducidad. Hay medicamentos que tienen una caducidad más corta que otros. Por ejemplo, las emulsiones o las suspensiones que tenemos que preparar directamente en casa agregando agua, ¿sí? Nos dice el empaque. Una vez que se haya preparado la mezcla, pues tendrá una validez, una vigencia de no más de 15 días generalmente. ¿Por qué? Pues porque empiezan procesos microbianos de descomposición, y esto obviamente pues va a generar a la larga que ese medicamento se descomponga, que ya no tenga las mismas propiedades y que incluso pues ya no me genere el efecto terapéutico que yo estoy buscando. Por otro lado, nos habla de las características físicas del medicamento, y que, como lo decíamos, pueden ser tabletas, pueden ser polvos, incluso pueden ser algunos líquidos como los jarabes, las suspensiones, las emulsiones, etcétera. En cuanto a estar observando estas formas farmacéuticas, pues debemos de tener en cuenta que hay algo muy importante, y que es la transformación del principio activo como tal. Una forma farmacéutica debe de cuidar el principio activo. El principio activo es la molécula o la cantidad de moléculas que nos van a dar lugar a un efecto terapéutico como tal, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, cuando yo me tomo un medicamento, y los invito a que vayan ahí en casa, tomen algún empaque de algún medicamento que tengan, vean la composición que tiene. Les va a decir principio activo o les va a mencionar el nombre del fármaco como tal, tantos miligramos, por ejemplo, ¿sí? Y en la parte de abajo les va a decir vehículo o excipiente, y va a venir acompañado de las siglas CBP, cuánto baste para. ¿Qué quiere decir esto? Si la tableta debe de pesar 1 gramo, la tableta como tal completa, recuerden que es una mezcla de fármaco o de principio activo más todo lo demás que debe de llevar: principios activos, excipientes, coadyuvantes, colorantes, etcétera. Entonces, el principio activo más todo lo demás me va a dar un peso de 1 gramo, pero en realidad el principio activo solamente son 50 miligramos, por ejemplo.
El CBP significa el restante para alcanzar ese peso estimado de 1 gramo, ¿sí? Y además todos esos productos como tal que se le añaden al fármaco tienen diferentes funciones. Proteger el principio activo del medio externo, es decir, protegerlo a lo mejor de la oxidación, que no se vaya a degradar tan rápido, mejorar las características organolépticas como tal. Por ejemplo, hay una emulsión que es emulsión de hígado de bacalao, una cuestión de este tipo que el sabor como tal es muy desagradable. Y entonces, ¿qué tenemos que agregar? Pues algunos saborizantes, algunos coadyuvantes, algunos emulsificantes, para que tenga una mejor textura al momento de probarlo, de tragarlo, y un sabor pues menos desagradable, ¿no? A lo mejor no siempre podemos enmascarar al 100% el sabor o el aroma de algún medicamento, pero sí podemos disminuir esa característica para que no sea tan desagradable para el paciente. También nos habla acerca de mejorar o dirigir de una manera más adecuada, más selectiva el principio activo a un órgano o a un tejido. Por ejemplo, las pomadas o los ungüentos, pues son más específicos, digámoslo, desde ese punto de vista, porque si tú tienes esta percepción de dolor a nivel lumbar, pues ahí colocas el gel, por ejemplo, y digamos que se absorbe en el sitio donde lo requieres. No siempre vemos los mismos efectos terapéuticos, ni siempre es como la mejor elección, sino que tiene que haber ahí una valoración por parte de los médicos. También posibilita la administración por alguna vía. ¿Por qué? Pues porque hay algunos medicamentos que no son posibles de administrarse por la presentación que tienen o por la fórmula química que tienen. No se pueden administrar por otra vía, que a lo mejor sea una vía, por una vena, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es algo que también debemos de considerar, porque en muchas ocasiones cuando tenemos a los pacientes hospitalizados, pues tenemos que evaluar cuáles son las características de mi paciente. A lo mejor mi paciente tiene una sonda nasogástrica y no puede deglutir obviamente alguna pastilla, alguna tableta, alguna grajea. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, le puedo dar nebulizaciones, tal vez, le puedo dar administración intramuscular, o sea, una inyección en alguna parte de su cuerpo, o le puedo dar una administración intravenosa, algún supositorio. Entonces, todas estas cuestiones nos ayudan justamente, ¿no? A partir de la forma que tiene mi medicamento, pues es también como yo lo puedo administrar. Y también esto va a contribuir de manera muy importante a la absorción del medicamento, a la absorción del principio activo. Hay algunos fármacos que tienen recubrimientos, películas generalmente de colores rojas, amarillas, azules, que son en este caso recubrimientos entéricos y que son o que permiten una liberación prolongada del medicamento. En este caso particularmente de la liberación prolongada, hay que mencionarlo y hay que considerarlo porque muchas veces las personas tienden a romper la cápsula, por ejemplo, ¿sí? Que estas cápsulas de gelatina rígida las abren por la mitad y vacían el contenido en jugo de naranja, en el vaso con agua, en el vaso de leche y así lo ingieren. Entonces, si el medicamento se presenta de esta forma, es para cuidar esas características, para proteger justamente al principio activo, porque a lo mejor es un principio activo que se degrada con el medio ácido. Y si ya lo estamos colocando en un medio, por ejemplo, como agua o como algo más ácido, ¿no? Como jugo, leche, incluso refresco, pues estamos alterando ya la composición físico-química del medicamento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que ya no se absorbe igual o incluso ya no hay un efecto terapéutico y las personas justamente terminan diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues es que el medicamento no me hace nada. Pues no, porque te lo estás tomando de forma incorrecta ya que estás alterando justamente la composición físico-química que tiene el medicamento. Entonces, eso también es muy importante considerarlo y los principios activos pues deben de protegerse hasta el punto que sea necesario para que después se puedan liberar. Hay algunas otras presentaciones que vamos nosotros a empezar a revisar, por ejemplo, los comprimidos, que son preparaciones de forma sólida, ¿sí? De tamaño variable,
que pueden tener aglomeración bajo una presión. Aquí imaginen una prensa y literalmente es lo que ocurre. Tienes una mezcla de polvos generalmente y entonces metes ese polvo en un molde y luego a ese molde le aplicas presión con esta prensa. Sí, generalmente, bueno, las prensas son mecánicas, ya es todo industrializado, pero bueno, también en un sentido artesanal se podría realizar de forma manual. Y entonces así vamos a poder tener las tabletas que se derivan de una tabla, es decir, vamos a generar una tablilla que tenga todos estos moldecitos que les digo y de ahí se van a ir recortando de alguna forma, podemos decirlo así, pues estas tabletas. Contienen gran proporción de azúcares y generalmente se obtienen ya sea por moldeo, como les decía, o por presión. Por otro lado, vamos a tener a la pastilla, que no es lo mismo, generalmente mencionamos, ¿no? Me estoy tomando una pastilla, pero es complicado para la sociedad en general mencionar o encontrar la diferencia entre una tableta, una pastilla y un comprimido. A mi forma de verlo, pues todos se ven igual, todos parecen lo mismo, entonces le digo pastilla, ¿sí? Pero ya en el proceso de fabricación ahí es donde cambia el nombre. Entonces una pastilla es un sacarolado sólido compuesto principalmente por azúcar, obviamente por el fármaco, adyuvantes y que tienen forma cónica al dejarlo caer sobre una superficie fría. ¿Ok? Y los comprimidos, pues bueno, son formas posológicas, formas farmacéuticas que se obtienen también por presión. Una tableta tiene menos presión que un comprimido. Un comprimido solamente se puede producir por presión, ¿sí? No por moldeo, ¿ok? Y bueno, en este sentido, pues hay varias ventajas que se pueden observar justamente en esta parte de de este tipo de medicamentos. Por ejemplo, que podemos tener una dosis exacta del principio activo y decíamos que esto es muy importante porque el tener dosis exactas implica que vamos a poder observar el mismo efecto terapéutico siempre y en cada ocasión que el paciente se lo administre. Una alta estabilidad con los componentes que están ahí, los coadyuvantes, los excipientes, todo lo demás que le vamos a agregar para mezclar. Por ejemplo, el azúcar o algunas veces es incluso algunas especies de talco, harinas, etcétera. Este tipo de materiales muy pulverulentos son los que se utilizan principalmente y le dan una alta estabilidad al principio activo, es decir, no reaccionan con el principio activo y esto lo mantiene por más tiempo en stock, tiene mayor vida. Una tableta, una pastilla, un comprimido tiene mayor vida que, por ejemplo, un jarabe. Sí, un jarabe, pues al ser muy rico en azúcar, pues generalmente puede tener ciertas complicaciones para almacenaje en stock. A veces hay que refrigerarlos, etcétera, ¿sí? Se van a enmascarar caracteres organolépticos también desagradables, porque pues en lugar de que yo me tome la tableta de solamente el principio activo y que tenga un sabor muy amargo por la composición química que tiene, pues le puedo agregar un poquito, incluso a veces hasta de saborizantes para que sea más agradable y más sencillo de colocar. Por ejemplo, las pastillas sublinguales. Estas tabletitas sublinguales generalmente no tienen un sabor desagradable, generalmente es un sabor pues con tendencia a ser dulce, ¿sí? Entonces eso también es importante. La fácil administración y el envasado y el transporte, ¿sí? Porque aquí en este caso pues uno se lo puede tomar fácilmente, obviamente ya con personas más grandes, los niños generalmente pueden estar batallando para esto, pero bueno, ya es una administración un poco más sencilla. Y la identificación incluso es algo que nos puede ayudar, un comprimido, porque podemos escribir, literalmente podemos escribir sobre las tabletas, sobre las pastillas, y es lo que podemos observar aquí. Además, que tenemos la facilidad en este caso de que podemos añadir colores, podemos, al ser moldeables o al poder diseñarlos a partir de moldes, pues podemos darles incluso este tipo de grafías como la que vemos aquí en relieve de ese como estómago que estamos viendo aquí, la marca, por ejemplo, del fabricante también, y podríamos pensar, bueno, ¿y esto de qué me sirve? O sea, ¿cuál es el efecto que esto va a tener en mi paciente? Realmente no le veo mayor complicación a que sea una tableta blanca. Bueno, cuando el paciente se acerca con nosotros y nosotros le preguntamos qué medicamentos se encuentra tomando,
Pues el paciente nos va a decir fácilmente, ah, es una tableta azul de 6 lados que tiene estas letras, ¿sí? Y a lo mejor no sé cómo se llama el medicamento, pero podemos utilizar diferentes programas, incluso algunos gratuitos, para poder hacer la identificación y saber qué es lo que está tomando nuestro paciente, para más adelante saber si se lo seguimos dando, si lo suspendemos, si aumentamos, si bajamos la dosis, si tenemos que suspenderlo porque está interactuando con otro medicamento y demás. Vamos a poder tener comprimidos simples, comprimidos recubiertos, como estos que les mencionaba, comprimidos masticables, que también existen, por ejemplo, no sé, las tabletas del Pepto-Bismol, que nos sirven para cuando tenemos náuseas, vómito, diarrea, etcétera, son comprimidos masticables, comprimidos de biodisponibilidad prolongada, estos son los que les mencionaba, que son aquellos que tienen esta posibilidad en la cual nosotros vamos a ver una acción prolongada, ¿sí? Vamos a tener nosotros una vida más larga del medicamento en el cuerpo de nuestro paciente y en este caso, bueno, pues eso va a ser una ventaja porque el efecto se va a mantener y yo no le voy a dar entonces dosis tan frecuentes, ¿sí? Y eso va a ser bueno, obviamente, para mi paciente. Vamos a poder observar comprimidos efervescentes, como son tabletas como Alka-Seltzer o alguna cuestión como esta, los sublinguales y algunos que son multicapa, que estos son importantes porque también son de liberación prolongada, pero tienen muchas capas y se empiezan a liberar poco a poquito y eso ayuda a que la liberación de estos pues sea realmente una liberación prolongada, sea una liberación que se mantenga durante un buen lapso de tiempo. Y bueno, dentro de esto podemos hablar de los componentes que existen alrededor de un comprimido, ¿sí? Alrededor de una tableta, alrededor de una pastilla, como son, por ejemplo, los diluyentes, el principio activo, los excipientes, los colorantes, que ya les decía, algunos saborizantes, algunas sustancias que son aglutinantes. Esto es como para darle una mejor forma, una mejor consistencia a esa cantidad de polvos que vamos a moldear, lubrificantes también para que puedan tomar las formas que toman, algunos solventes obviamente que se utilizan en el proceso de fabricación, disgregantes, que estos sirven sobre todo como para separar los polvos, ¿sí? Para hacerlos un poco más pulverulentos, que muchas veces eso se requiere. Cuando nosotros nos tomamos algún medicamento de patente, generalmente sentimos el efecto terapéutico de una manera más rápida o con una mayor potencia, generalmente en ese sentido. Cuando tomamos comparándolo con un medicamento genérico intercambiable, pues entonces es donde decimos, bueno, el otro medicamento me cuesta más caro, pero me quita el dolor en 10 minutos. Y el medicamento genérico también me quita el dolor, pero me quita el dolor en media hora. Entonces, ahí es donde entran en juego todas estas sustancias que muchas veces permiten justamente que se libere correctamente el medicamento o muchas veces la compresión es muy alta, entonces se va a tardar un poquito más en separarse el polvo y para eso justamente sirven los disgregantes, ¿sí? Vamos a tener algunos excipientes, por ejemplo, como la lactosa, ¿sí? Como el manitol, como el sorbitol, algunos saborizantes o aromatizantes, por ejemplo, como los fenoles o los aldehídos. Estos o algunos esencias frutales, por ejemplo, como los que podemos utilizar también en la fabricación de algunos alimentos, pues también en este caso se pueden utilizar. ¿Sí? Vamos a ver aquí cómo es que se disuelve justamente una cápsula. Vean, ahí tenemos dos tipos de cápsula. Una es una cápsula rígida, esta que vemos de dos colores. Bueno, ahí tenemos las dos cápsulas, esta que es de dos colores y vean el polvo.
Por eso es muy importante no abrir las cápsulas antes de tiempo. Veíamos la otra de color anaranjado. Esa es una cápsula de liberación prolongada. Y la otra es una cápsula de gelatina blanda que tiene generalmente contenidos líquidos. Esto que vemos aquí es parte de la maquinaria que se utiliza para hacer las tabletas. Hay que dejarlas lisas para que no vayan a generar algún corte en nuestro paciente como tal. Y precisamente las cápsulas, pues como les decía, son preparaciones huecas, ¿sí? Son recipientes huecos, generalmente son láminas que luego se pliegan y toman esta forma. Son esféricas, ovoides o cilíndricas generalmente. Pueden tener otras formas un poquito distintas, sobre todo en productos cosméticos, pues les ponen como una especie de mariposita en la parte de arriba para poder romperlas, pero esas ya tienen otras aplicaciones. Cuando hablamos de cápsulas que van dirigidas a ingerirse, pues no deben de tener ese tipo de estructuras para que justamente no puedan generar alguna interrupción en el paso correcto de estas. Y generalmente, bueno, van a tener sustancias líquidas o pastosas, aunque también, bueno, pues lo hemos visto, que las cápsulas de gelatina rígida tienen polvos dentro, ¿sí? Entonces, los tipos de cápsulas son cápsulas rígidas, cápsulas blandas, que ya las veíamos en el video, cápsulas con recubierta gastroresistente, que es la cápsula anaranjada que veíamos ahí, y que esto también, bueno, tiene cápsula, es cápsula de liberación prolongada. Pueden ser las dos. Sí, de hecho es muy normal que sean gastroresistentes para poder pasar por el estómago sin destruirse y llegar al intestino y empezar ahora sí a liberar poco a poco el medicamento que vamos a poder observar. Y bueno, como ya les mencionaba, pues las cápsulas de gelatina rígida pues van a tener justamente sólidos pulverulentos, van a constar de dos elementos que es estas dos partes, esto que veíamos con dos colores, y la gelatina blanda, que es una sola pieza y que generalmente, bueno, pues tienen estos líquidos como tal. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar cápsulas? Bueno, principalmente es la protección del fármaco hacia los agentes externos, incluso puede ser que los protejan de la luz, porque muchas veces son fotosensibles algunos fármacos, se identifican fácilmente y aparte podemos utilizar una gran cantidad de colores y aparte serigrafía como tal para poder identificarlos directamente sobre la cápsula, le dan mucha estabilidad al fármaco y además, pues esto permite buenas características de biodisponibilidad. La biodisponibilidad, entendiendo como concepto, es el qué tanto se va a poder absorber en mi cuerpo ese fármaco y qué tanto efecto me va a poder realizar. Es una mezcla de esto a grandes rasgos. Sí, obviamente implica otros conceptos aplicados a esto, pero bueno, la disponibilidad básicamente es qué tanto de ese medicamento se va a poder absorber y realizar un efecto terapéutico en mi organismo. Y aquí tenemos este ejemplo, ¿sí? Vean aquí los tamaños que vamos a poder observar en las cápsulas de gelatina rígida, desde el número 5, el 4, y cómo en cuestión del volumen, pues se va modificando, ¿sí? La cápsula triple cero, pues es la que le cabe más volumen, de 1,36 mililitros, y así es como se realizan las máquinas que se utilizan justamente para la producción de esto, son de acero generalmente, son moldes de acero, se meten a esta especie como de gelatina o vaya, pues sí, es gelatina como tal, y luego se pasan a un área de secado. Ya que están secas, pues obviamente ya salen con el molde, ¿sí? Y ya las vamos a poder observar así, como las vemos aquí. Entonces, generalmente, pues es un contenedor para el medicamento y es una tapa, ¿sí? El cuerpo y la tapa. Y entonces aquí vemos los sellos que van a tener justamente para evitar que se derrame, ¿sí? Que se salga el contenido. Y bueno, los contenidos obviamente pues pueden ser sumamente variados en ese sentido. Vamos a poder observar también las cápsulas de gelatina blanda, que ya veíamos también en el video, y que en este caso están cubiertas por esa cubierta continua de gelatina que lo decíamos hace un momento, y tienen este material de naturaleza líquida en la parte interna como tal. En este caso, bueno, las gelatinas las cápsulas, perdón, de gelatina blanda
tienen facilidad para incorporar los fármacos que son susceptibles a hidrólisis, es decir, que se rompan fácilmente en la boca, por ejemplo, con la saliva o a la oxidación. Entonces también incluso cuando nosotros tomamos estas cápsulas y las colocamos directamente en un vaso con agua, no se deshacen tan rápido. En el caso, por ejemplo, de las cápsulas de gelatina rígida, se empiezan a deshacer muy fácil, ¿sí? Y esto es por el tipo de recubrimiento que tienen. Entonces, estas aguantan un poquito más. Podemos tener dosis muy elevadas en en este tipo de cápsulas y no necesitan una compresión tan elevada. Entonces, esto también ayuda a que podamos manipular de manera más adecuada el medicamento. Ujú. Bueno, se utilizan principalmente también cuando el medicamento es poco soluble en agua o en el jugo gástrico y esto sirve también para recubrirlas. Y aquí está lo que les mencionaba de las formas, ¿sí? Generalmente pues ovaladas, redondas, ¿sí? Ovales. Vamos a ver algunas que tienen esta especie como de tubito, de conducto, algunos que son más bien tipo una forma de pera, una forma de gota y como les decía, pues algunas otras que tienen esta especie como de sello, como de llavecita en la parte de arriba para poder romperla y sacar el contenido como tal. Después, bueno, vamos a poder observar a los jarabes, que los jarabes, hay que decirlo, tienen muchísimo tiempo de que se inventaron como tal, tienen una consistencia generalmente viscosa y esto es porque la mayor parte del jarabe es azúcar, ¿sí? Es al menos 45% de sacarosa. Entonces, a los pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes o alguna enfermedad relacionada con esto, pues un jarabe no es una opción muy adecuada porque podemos alterar sus niveles justamente de glucosa en ese sentido. Entonces, pues bueno, ¿tienen un efecto farmacológico más rápido comparado con formas sólidas? Sí, porque una forma sólida tenemos que esperar justamente desde que la ingiero, que llegue al estómago, que pase al intestino y que ahí apenas en el intestino empiece como a romperse, empiece a deshacerse, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues son mucho más rápidos porque aquí ya no se tiene que deshacer nada. El principio activo está disuelto en el medio líquido del jarabe, entonces cuando yo lo tomo, desde ese momento, pues ya puede iniciar el proceso de la absorción. Además, pues bueno, sirve para pacientes que tienen dificultades para deglutir, como generalmente son los niños o pacientes con alguna afección a nivel de tracto digestivo. Vamos a poder observar que tienen una producción sencilla de fácil edulcoración. Les podemos dar aromas muy agradables, coloraciones agradables, incluso coloraciones que puedan como estimular, ¿no? Que el paciente decida tomar el medicamento o algunos aromas que permitan que el paciente no lo vea como una experiencia desagradable, sino que pues le permita administrarlo de manera correcta. Y en este caso, pues hay mayor absorción de ese principio activo, justamente por lo que les decía. Ya tenemos el principio activo disuelto en el medio, pues simplemente lo vamos a llevar hacia el sitio donde se tiene que absorber. Bueno, y uno de los primeros productos bueno, de los productos que comercializan actualmente con muy altas tasas de ventas y demás, es la Coca-Cola. Y yo creo que todos ubicamos este refresco. Bueno, que en un principio justamente la Coca-Cola pues fue diseñado como un jarabe para la tos, ¿sí? Tenía componentes de la hoja de la coca, ¿sí? Y entonces de ahí deriva el nombre. Después, bueno, se dan cuenta de que puede generar adicción, ya no se utilizó la coca como principio como ingrediente de esto, pero además de eso, bueno, pues empezaron a agregar otros componentes, otras mezclas y bueno, lo demás ya es historia, ¿verdad? Sabemos el éxito que ha tenido este refresco porque ahora tiene menor cantidad de azúcar, ya no se considera un jarabe como en un inicio donde sí se consideraba como tal un jarabe para la tos, ¿ok? Bueno, y vamos a tener otras formas que son las suspensiones como tal, donde aquí nosotros vamos a tener un sistema constituido por dos fases. El jarabe, por ejemplo, era un sistema de una sola fase. No podemos distinguir dónde está el fármaco y dónde están los excipientes o los principios, perdón, los coadyuvantes y demás. En este caso son
dos fases, una continua y una dispersante, es decir, un líquido y partículas sólidas que van a ser las fases dispersas o fases discontinuas, y que es algo muy sencillo de observar, que al momento de que nosotros lo vamos a utilizar, pues vamos a poder ver dónde están las partículas. Si lo dejamos en reposo, esas partículas se quedan, se sedimentan, se quedan en la parte de abajo, y si lo agitamos, pues vamos a tener algo como esto, ¿sí? Vamos a tener una solución, por ejemplo, aquí se hace la diferencia entre la solución, la suspensión y el coloide. La suspensión, pues la vamos a observar justamente con algunas zonas más claras, otras más sedimentadas, por ejemplo, y además de esto es que la luz como tal, pues va a estar ahí jugando un papel muy clave cuando nosotros intentamos observarla a través de ella, ¿no? En la solución no se ve, en el coloide sí se ve y en la suspensión también se ve. Entonces son ya cuestiones de control de calidad que debemos de considerar para con las suspensiones que vamos a estar utilizando. Y las suspensiones también, al igual que que los jarabes, pues tienen un muy buen sentido de absorción por el hecho de que vamos a ver una mayor superficie sobre la cual pueden actuar. Otra forma farmacéutica son las emulsiones, donde nosotros vamos a tener dos fases, la fase dispersa y la fase dispersante, que en este caso la fase dispersa, bueno, van a ser dos sustancias inmiscibles, es decir, dos sustancias que no se puedan mezclar como tal, y que en este caso vamos a ver fases oleosas, ¿sí? Y fases acuosas, donde vamos a tener ya sea el medicamento en una y no sé, los coadyuvantes y demás en la otra. Algo muy importante justamente de las emulsiones es que antes de administrarla a nuestro paciente necesitamos agitar muy bien la emulsión para que se dé una mezcla adecuada y la formación de microgotículas que permitan justamente desarrollar esto que tenemos aquí, ¿sí? En la emulsión vamos las membranas justamente de la fase oleosa, de los componentes de la fase oleosa, se van a unir, van a permitir que dentro de esa burbuja, llamémosle así, se van a almacenar los principios activos. Y bueno, ¿esto para qué nos sirve? Recuerden que los lípidos, ¿sí? Pueden estar protegiendo en este caso a ciertas sustancias que puedan degradarse fácilmente, que puedan oxidarse, etcétera. Y bueno, después que vamos a tener, pues vamos a tener a los supositorios o a estas formas farmacéuticas que derivan de ellos. En este caso son formas sólidas, de forma generalmente, perdón, de superficie generalmente lisa. Hay muchas formas que se pueden encontrar en el mercado, pero que en este caso la administración que van a facilitar es por vía rectal o por vía vaginal. Algo principal aquí de estos es que se funden con la temperatura corporal. Entonces, es relativamente sencillo el proceso de absorción del medicamento. Es una muy buena vía y muy rápida, sobre todo, para poder ver el efecto terapéutico de algún medicamento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un bebé que tiene fiebre, pues generalmente le van a administrar por vía rectal un supositorio de paracetamol y van a poder observar cómo empieza a disminuir la fiebre de forma rápida. ¿Por qué? Pues porque a nivel del recto o a nivel de la cavidad vaginal hay una gran cantidad de irrigación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay muchos vasos sanguíneos ahí y entonces como el supositorio se va a fundir porque generalmente son de manteca de cacao o de vaselina o alguna cuestión como esta derivada de los petrolatos, o de esas ceras naturales, vamos a poder observar que el medicamento, el principio activo, se empieza a liberar fácilmente, ¿sí? Y podemos observar en cuanto a la fabricación, pues que también hay diferentes tipos de molde. Estos son muy comunes verlos en la cuestión de docencia, donde pues hay que preparar justamente el principio activo junto con la mezcla de todos los coadyuvantes y luego pues hacer los vertidos y poder observar justamente la forma que van a tener estos supositorios como tal. Ya en la cuestión industrial, pues bueno, son otros tipos de mecanismos, más estandarizados obviamente aún, pero bueno, eso se puede utilizar también.
Otra de las cuestiones que podemos observar son los aerosoles, ¿sí? Que se utilizan también de manera muy adecuada en procesos, por ejemplo, como el asma, ¿sí? Es uno de los principales, y que estos son productos sólidos, líquidos o la mezcla de los dos. Y podríamos decir, bueno, es un sólido, pero si es un aerosol, bueno, pues las partículas son tan pequeñitas, los sólidos son tan pequeñitos que justamente podemos incluirlos dentro de un envasado a presión. En este caso es un envase que generalmente no es reutilizable por obvias razones médicas, clínicas y demás, y que en este caso vamos a tener una válvula y algo que es muy importante es el propelente, que es un gas que está ahí adentro, un gas que obviamente tiene que ser inerte, no reaccionar con el principio activo y no generarme problemas a mí. Algo que es importante mencionar, y esto lo vemos, por ejemplo, incluso en los desodorantes que son en aerosol, es que generalmente cuando estamos comprando los desodorantes, los agitamos y decimos, ay, no, este tiene más, este tiene menos, ¿no? Bueno, en realidad, si no han sido presionados, lo que estamos observando ahí es la cantidad del propelente, donde decimos, es que este tiene menos. Bueno, en realidad el contenido que está reportado en el envase, ese es el contenido neto del que debemos de considerarlo, pero pues vamos a tener ahí principio activo o en este caso el producto más ese gas propelente. El gas propelente permite justamente que esa sustancia pueda ser liberada, pueda ser administrada, digámoslo desde este punto de vista. Y bueno, se pueden administrar por diferentes vías, como la vía tópica, la vía nasal, la vía oral, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que los aerosoles tienen una actividad muy rápida, tienen una acción farmacoterapéutica muy rápida, porque como las sustancias ya están dispersas en el medio, pues otra vez es compararlo con los comprimidos, por ejemplo, pues ya tenemos una gran superficie de contacto. Se elimina el metabolismo de primer paso hepático si es que se están administrando por vía respiratoria, por ejemplo, pues ya estamos eliminando ahí el metabolismo de primer paso, que recuerden que este tipo de metabolismo implica la destrucción primaria de una fracción importante del medicamento o la eliminación como tal. Se disminuye también la degradación a nivel gástrico, ya que no pasamos por ahí, sino que es netamente respiratorio o a nivel cutáneo. Y entonces eso también es importante porque no dañamos tanto la mucosa a nivel gástrico para que más adelante se presenten ulceraciones o este tipo de cosas. Se puede disminuir la dosis terapéutica, entonces medicamentos de los cuales necesito muy poquita dosis, los puedo administrar en aerosol y esto disminuye el riesgo de las reacciones adversas a los medicamentos, que es algo muy parecido a los efectos secundarios. ¿Cuál es la diferencia? Pues que una reacción adversa es algo que no me espero y un efecto secundario es algo que ya sé que puede llegar a pasar. Entonces también eso es importante mencionar. Además de esto, pues podemos ver el ajuste de dosis para cada paciente. Hay muchos aerosoles o dispositivos de aerosoles que ya les permiten ajustar las dosis justamente para las necesidades que tenga cada uno de los pacientes. Y bueno, también es algo importante porque en esta vía, la vía respiratoria, vamos a poder disminuir la cantidad de interacciones que se van a poder observar justamente con este tipo de medicamentos. Bueno. Y bueno, los recipientes generalmente son de aluminio, son de vidrio o son de hojalata. Y en este caso vamos a poder considerar la presencia de válvulas, de boquillas, de espaciadoras, de propelentes, de principios activos. Y aquí lo que vemos en el video justamente pues es una ilustración de cómo está por dentro diseñado un envase para un aerosol y cómo en este caso al generar la presión pues eso también ayuda a que sea expulsado el medicamento de la forma que debe de ser. Obviamente, pues debe de haber una cámara de mezcla en este caso para que se puedan mezclar algunos principios que puedan estar ahí. Bueno, y este es algo que podemos ver justamente cómo se da el flujo con este tipo de dispositivos y que bueno, no solamente se quedan en la parte farmacéutica, también bueno, cualquier tipo de aerosol, cualquiera que ustedes observen en la vida cotidiana, se diseña de igual manera, al menos el empaque se diseña de igual manera.
Bueno, y para ir más o menos cerrando, pues tenemos a los liofilizados, que todos los hemos visto, son medicamentos pulverulentos que se fabrican a partir de la desecación de la desecación a través de una congelación y posteriormente de una sublimación en vacío. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, pues que la temperatura a la que se someten estos productos disminuye la volatilización, la inestabilidad de los mismos y además el soluto se mantiene disperso y de una forma muy uniforme. En este caso, los liofilizados son importantes porque gracias a esto se pueden utilizar muchísimo más adelante, ¿sí? Se pueden reconstituir con líquidos, se pueden recuperar, digamos, estas sustancias sin ningún problema adicional a todo esto. Vamos a ver entonces, ¿sí? Que estos liofilizados tienen una estructura sólida, muy porosa, y en este caso, pues bueno, el espacio que queda ahí, pues será ocupado posteriormente por una solución original cuando lo vamos justamente a reconstituir, ¿sí? Bueno, ahí vemos el proceso justamente de una liofilización en este caso. Podemos observar que tanto la temperatura como la presión pues están jugando un papel importante. Hay varios procesos de desecación, de eliminación en este caso de esas sustancias líquidas que puedan estar en el medio. Ujú. Vean ahí cómo se va modificando esta cuestión de la presión, ujú, la temperatura, y entonces ese proceso de sublimación, ¿no? Del que hablábamos en algún momento, para poder obtener este tipo de polvos, ajá, que nos permitan mantener en un estado correcto el principio activo. Sobre todo es eso, ¿sí? Ahí se da el sellado, ujú. Todo esto obviamente pues está trabajando al vacío, y pues bueno, ese es un ejemplo de esto. Y bueno, finalmente los inyectables, que son soluciones, suspensiones y emulsiones estériles, es algo muy importante mencionarlo, que se envasan en recipientes estériles. Generalmente este mismo envase se está produciendo en el momento de administrar, perdón, de almacenar el medicamento dentro de él. Están diseñados para diferentes tipos de administraciones como las parenterales, y el efecto generalmente va a ser inmediato o va a ser instantáneo, ¿sí? De igual forma, evitamos metabolismo de primer paso porque llega directamente a la sangre y se empieza a distribuir, y obviamente pues también en lo que ocurre a nivel del estómago, pues ya con un inyectable, pues esto ya no ocurre como tal, y podemos observar que se mantienen los niveles terapéuticos, los niveles plasmáticos de manera constante, de forma más prolongada. ¿Ok? Bueno, y en este caso, pues debemos de considerar que el proceso de los inyectables, pues implica varias cosas, desde considerar el tipo de envase, si va a ser de vidrio, va a ser de plástico, va a tener elastómeros. Los elastómeros son estos materiales que se utilizan en la tapa, justamente para poder, picar con la aguja, tomar la cantidad necesaria y que esto se vuelva a cerrar. Eso es algo muy importante de los elastómeros, que no dejan el hueco adentro, sino que estos se vuelven a recuperar. Son materiales muy dóciles, digámoslo de esta forma, se recupera la forma y bueno, pues ya disminuye la probabilidad de contaminación. Vamos a poder observar también que hay que darle un tratamiento específico a nuestros envases, hay que esterilizarlos y demás. Se debe de preparar la mezcla, se debe realizar la dosificación y esterilización del envase, y al final hay que hacer una revisión óptica de todo esto. Actualmente, bueno, pues ya muchas empresas tienen cierto software y ciertas maquinarias para detectar la cantidad de polvo que puede llegar a haber o de partículas en suspensión, que eso también tiene que ser evaluado y es algo muy importante porque puede implicar obviamente que esto pues afecte a nuestro paciente como tal. Y bueno, finalmente, pues ver las vías de administración, justamente que era esta parte importantísima. Si bien ya hemos hablado de todas las formas farmacéuticas, pues las vías son los sitios en los cuales se va a administrar el medicamento, ¿sí? Por dónde va a entrar el medicamento, por dónde se va a administrar el medicamento y dónde está esa vía.
Entonces vamos a tener vías intravenosas que justamente pues se localizan a nivel de las venas, venas de buen calibre como las que tenemos a nivel de la mano, por ejemplo, o el antebrazo a nivel del codo, también por ahí, aunque generalmente se utiliza esta para otras funciones. Vamos a poder observar también a nivel intramuscular, ¿sí? Que este es muy utilizada en las vacunas, muy utilizada por el personal médico en general, porque pues es una vía bastante eficiente, rápida y hay muchos medicamentos que tienen esta presentación para esta vía. La vía subcutánea que es debajo del tejido, debajo de la piel, ahí podemos observarlo. Y algo parecido es la intradérmica como tal, ¿sí? Nada más que, bueno, este es a nivel justamente de la piel, esto que les mencionaba ahorita. A nivel intraarticular, pues vamos a poder observar el saco de la articulación. Intratecal, pues es entre el espacio subaracnoideo, es decir, a nivel de la médula espinal, ¿sí? Ahí se pueden administrar medicamentos directamente. Por ejemplo, cuando una mujer va a dar a luz por cesárea, pues le administran la anestesia en este sitio, ¿sí? Entre la cuarta y la quinta vértebra, a nivel lumbar. Epidural, bueno, tiene que ver con esto también. Intracardíaca, que se va a dar a nivel del músculo cardíaco, e intraarterial, que bueno, pues también es algo que puede llegar a pasar. No le encontramos buena vena al paciente o necesitamos cierto tipo de características para el tratamiento, pues entonces ahí es donde podemos administrar. Bueno, entonces, pues yo les comparto toda esta información, esperando que les sea de gran utilidad. Les dejo aquí el material y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanme en los comentarios para ir resolviendo todas sus dudas. Muchas gracias y nos vemos en